cuando uno escoge su pareja, hermanos, es para toda la vida, y por eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya andamos sobre los, ya le vamos pegando los 40, ya pronto, no muy pronto, pero por ahí la llevamos, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos visto, hermano, muchas cosas que el diablo ha hecho, y nosotros hemos estado firmes, gracias a Dios, ¿verdad? Ha habido muchos, hermanos, matrimonios que han quebrado, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque seguimos adelante para darle la honra y gloria al Señor. Hemos pasado tiempos difíciles, pero nunca ha pasado sobre nosotros la palabra divorcio. Le damos gracias a Dios por ello. Hermano, el diablo pone muchas cosas en tu corazón, en tu mente, pero lo reprendes en el nombre de Jesús. Y a tu esposa no le digas nada. A ella ámala y respétala siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que el Dios nos ha dado una esposa para adorar, para amarla, amén, al que debemos de adorar es al Señor, amén. Así es, hermanos, y pues me siento contento en esta noche, ¿verdad? Y esperamos que en esta noche el Señor nos dé la bendición a la cual hemos estado pidiendo, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Porque no es fácil exponer la palabra, ¿verdad? Porque cada palabra que hablamos nosotros puede ser de bendición o podemos ser de tropiezo para alguien, porque la palabra de Dios tiene que ser bien sazonada, bien hablada, porque muchas veces, hermanos, hablamos oeces, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que por ahí andan muchos neófitos enseñando la palabra de Dios, y yo le doy gracias a Dios porque Él nos enseña, no porque yo no soy nada, hermanos, yo no soy nada, y espero que no pretendo serlo, porque me siento el más pequeño de todos, porque si ustedes ya me conocen muchos, ¿verdad? Sí, no me gusta ser altanero, ¿verdad? Me gusta ser humilde, pero le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto ese espíritu en mí, ¿verdad? Porque como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, amén. Si yo menguo, el Señor Jesucristo va a venir a tomar control de mi vida, amén. Pero si yo empiezo a creer que yo me las puedo y me las sé de todas, el Señor me va a avergonzar, amén. Y por eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay un temor en mi vida, un respeto a mi Dios, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y sin ese temor y sin ese respeto que el Señor me ha puesto en mi vida, en mi corazón, sin Él no soy nada, ¿verdad? Porque es el entendimiento que Dios nos da para servirle a Él, el buen entendimiento que tenemos para servirle a Él. Pues es una bendición conocer a cada uno de ustedes, a todos han sido una bendición, si acaso me falta uno que otro que no me sé su nombre, pero sí los conozco muy bien, ¿verdad? Pero ya le doy gracias a Dios porque cuando llegué a esta iglesia, a muchos no los conocía de nombre, pero ya los conozco más o menos como a un 70%, 80% de nombre, y a los que no conozco de nombre pues me perdonan, ¿verdad? Pero ahí la llevamos, amén. La palabra del Señor va a ser leída, hermanos, en el libro de Esdras, en el capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1, son 11 versículos, amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos, en respeto a la palabra del Señor. Esdras, y me dicen con un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. ¿Ya están listos, hermanos? El Esdras, capítulo 1 hasta el 11, del verso 1 hasta el 11. Está después de las crónicas de Reyes, de Samuel, y lo sigue Crónicas y luego Esdras. Amén. Es muy necesario, hermano, siempre acuérdese de saberse los libros de la Biblia de memoria. Es lo primero que debe hacer una persona cuando viene a Cristo, es lo primero que tiene que aprender los libros de memoria, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Cuando preguntan, abra la Biblia para que aprenda pronto, ¿verdad? Gloria a Dios. Y los que ya tenemos de un año para arriba, yo ya tengo muchos años más, pues ya debemos de sabernos lo mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer, me siguen con su vista porque esta Biblia es versión antigua, del año, o sea, anterior a la del 960. Amén. Es Reina Valera también, pero es más antigua. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y en el primer año
de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es su Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias y cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sácolos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 otras tazas de plata y 1000 otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Amén. Así vamos a pedirle al Señor. Amén. Padre Santo, estamos delante de su presencia en esta preciosa noche, Señor. Le damos gracias por la oportunidad que nos da para estar en este lugar, para invocar su nombre, Señor, porque la palabra dice claramente que mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Le damos gracias, Padre, porque su presencia está en este lugar, en estos momentos que su palabra va a ser predicada. Yo le pido, Señor, que tome control de mi vida, que me unja desde la cabeza hasta mis pies, Señor. Padre Santo, que ninguna palabra que no sea la de edificación para su pueblo salga de mi boca. En el nombre precioso de Jesús, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así pueden ocupar su lugar. Amén. Aleluya. Estamos viendo aquí en el libro de Esdras, ¿verdad? Cuando dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, cuando dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo. Amén. Vemos aquí, hermanos, aleluya, que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Persia, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel pasó por tiempos difíciles y estuvo como esclavo por muchos años. Bueno, esos fueron los 70 años de cautiverio que estuvieron pasando, ¿verdad? A causa de la dureza de su corazón, a causa de que andaban en pos de dioses ajenos, a causa de que no obedecían a Dios. Amén. Y por eso Dios los entregó a ser esclavos de los diferentes reinos que había en aquellos tiempos. Amén. Y vemos que en estos momentos, ¿verdad?, estamos leyendo la palabra del Señor, en la cual dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Amén. Fíjese, Ciro no era judío ni nada, ¿verdad? Pero nuestro Dios despierta el espíritu de quien Él quiere. Amén. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se levante. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que el espíritu de usted, el espíritu mío, se levante para servirle al Señor. Amén. Y vemos, hermanos, que el espíritu de Ciro, rey de Persia, dice que les dio la palabra ahí, ¿verdad? Y vemos que les dio dice Jehová Dios de los cielos, en el versículo 2 dice: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Fíjese lo que dice Ciro. Dios le habló a él y le dijo
que quería que le edificara casa que estaba en Jerusalén. Amén, porque sabemos que la casa de Jerusalén había sido destruida. Amén. Y habían sido llevados cautivos por su dureza de su corazón. Amén. Yo estaba leyendo en el libro de exilio, o estaba leyendo en un diccionario que tengo, hermano, y era muy extenso lo que se enseña ahí, y no se podría decir aquí todo eso, ¿verdad? Porque es demasiado, hermano. Pero qué tremendo, hermano, cuando un cristiano pasa por ese tiempo de exilio. Usted también puede pasar por un tiempo de exilio. Amén. Si usted se pone dureza de su corazón, y si usted no le sirve al Señor y está jugando con las cosas de Dios, usted también puede pasar por un cautiverio y por un exilio. Amén. ¿Por qué? Porque no le quiere servir al Señor. Nuestro Dios nos da las herramientas para servirle. Nuestro Dios nos enseña los estatutos y los mandamientos, los cuales dio en el monte Sinaí, en el capítulo 6, ¿verdad? Estaba leyendo de Deuteronomios. Amén. Los estatutos y los mandamientos que nuestro Dios nos dio. Y vemos, hermanos, que el pueblo por ese momento los escuchó, ¿verdad? Y se agradó de él, pero con el tiempo lo fue dejando todo eso. ¿Y qué decía nuestro Dios? Que no se juntaran con los pueblos vecinos, que no se juntaran con las mujeres ajenas, o sea, de otras tribus. Amén. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Lo que Dios les decía, lo hacían todo al revés. Y aún sigue pasando en estos tiempos. Sigue pasando, ¿verdad? Dios nos dice una palabra y muchas veces actuamos al revés, como si no conociéramos a Dios. Lo conocemos, pero actuamos muchas veces al revés. Amén. Entonces, muchas veces cuando ya estamos hasta el cuello, que ya no podemos con nuestros problemas, ya entonces sí venimos con el Señor, ¿verdad? Pero hermanos, no es necesario llegar a esos extremos. Amén. Porque vemos que estaba leyendo, hermanos, que eran los sirios, el imperio eran cuando exilios, fueron cinco exilios que tuvo en las deportaciones que salieron de Israel, hermanos, salieron en 5 deportaciones, ¿verdad? Primero llegaron los sirios y luego llegaron los babilonios. Amén. Llegaron, hermanos, y se los llevaron y aventaban por puños. Hermano, da cuenta cuando hacen deportaciones aquí en el país, se los mandan a todos sus países. Pero ellos, lo más triste de todo es que ellos vivían en su propio país y los estaban deportando porque los tomaban como esclavos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ya Dios se los había dicho que los iba a mandar a cautiverio. Con un tiempo dice que los iba a mandar a cautiverio por la dureza de su corazón, pero un tiempo después los iba a traer para atrás. Amén, porque nuestro Dios siempre es un Dios perdonador. A pesar de que tú le fallas, un tiempo el Señor te trae para atrás, te da una nueva oportunidad. Amén, para que le sirvas, para que le sirvamos. Amén, por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ese amor y por esa misericordia, el cual siempre es para siempre. La semana pasada se hablaba de la misericordia, pero quiero decirles, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, pero un día, hermanos, la misericordia se va a acabar en esta tierra. A ver, un día, hermanos, es para siempre, claro, pero cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, dice que ya no va a haber más palabra. Van a correr los que se hayan quedado de aquí para allá y allá para acá. Y dice que ni la muerte los va a poder alcanzar. Amén. Pero por eso estamos en estos tiempos en que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Porque usted y yo estábamos también caminando en esa cautividad, andábamos como esclavos, hermanos. El diablo hacía con nosotros lo que quería. Amén. Yo estaba pensando cuando empezaba la adoración y pensaba, qué hermoso sería que adoráramos al Señor con esos cantos, así como David danzaba, así como David danzaba. Pero hermanos, somos tan vergonzosos para danzarle al Señor. Fíjense, hermanos, que está tremendo eso. Nos pesan tanto los pies. Si la boca muy apenas la abrimos para adorar a Dios, ahora los pies para danzarle, imagínense. Hermanos, yo lo digo por mí, no lo digo por usted, ¿verdad? Yo lo digo por mí. ¿Sí o no, hermanos? Y estoy seguro que si usted fuera mundano, el mundano no la piensa 2 veces para bailarle al diablo, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo estaba en el mundo, mi esposa y yo éramos los primeros. Nunca éramos los segundos, éramos los primeros que salíamos al frente a bailar. Y éramos buenos para el baile. Y ahora pues estábamos flaquitos y todo, ya estamos bien gorditos y todo. Pero ya esos tiempos ya... Pero ahorita estamos en tiempos nuevos, amén.
El Señor Jesucristo nos ha hecho mejor ahora que antes. Pero ¿por qué si el Señor nos ha hecho mejor ahora que antes? ¿Por qué no hacemos las cosas que Dios quiere que le adoremos, que le invoquemos, que le dancemos, que no tengamos vergüenza, ¿verdad? ¿Pero por qué, hermanos? Porque el diablo nos ha puesto una pesadez en nuestros pies y nuestra boca para alabar al Señor. Nos ha tapado la boca para hablar de Cristo en la calle. No sé si yo hace 25 años que llegué aquí a Austin, hermano Pablo, cada día llegaba a la casa y le decía a mi esposa, te tengo trabajo. Y ya mi esposa ya sabía, me conocía, tengo trabajo, le decía yo. Y eso era de diario, hermano, eso era de diario. Ahora vamos a visitar a tal persona, ahora vamos a visitar a tal familia, y ahora vamos para allá, y ahora vamos para acá. Éramos unos instrumentos que siempre estábamos activos en la obra del Señor. Amén. Y eso no debió haber cambiado, porque Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero como le digo, muchas veces no obedecemos por X razón. Muchas veces uno mismo se pone una medida y ahí le para a uno. No queremos hacer más por la obra del Señor. ¿Por qué? Somos ingratos, somos malagradecidos. Después de que nuestro Dios nos ha sacado de tierra muy lejana, nos ha sacado de tierra de esclavitud. Amén. Nos ha traído de muy lejos. Amén. Para adorar su nombre. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor es grande y poderoso. Amén. Mire, si usted lee el Salmo 137 se pone a llorar, hermano. Dice, cuando estábamos allá en Babilonia, en los ríos, y colgamos nuestras arpas y nos pedíamos que cantáramos. Pero ¿cómo íbamos a cantar? Hasta parece, es como una, así me lo imagino yo, como una poesía, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios es una poesía. Dios nos habla en poesías. Amén. Y todo nuestro Dios es una poesía, es un amor para su pueblo. Dios nos habla de muchas maneras, pero Él nos habla en poesía, que es lo más bonito que hay. Y nosotros no la entendemos. El amor de Dios es tan grande que nos habla tan hermoso, hermanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, ¿verdad? Cuchillo, hambre, desnudez. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y por eso, hermanos, le damos gracias a Dios, porque, mire, después de que despertó el Señor y le dijo a Esdras, y les dijo que les dieran oro y plata a los que, ¿verdad?, que los ayudaran y que les dieran oro y plata. Dice que les dieron haciendas y bestias y se fueron ricos de ese lugar para ir a hacer la clase del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque el templo de Dios estaba destruido. Y en estos tiempos pasa lo mismo. El templo de Dios está destruido porque no hay la genuina adoración que Dios quiere que le demos. No hay un temor a Dios. Cuando llegamos a la iglesia no hay un temor, no hay una reverencia. ¿Qué hacemos lo primero que llegamos? Primero cuchicheamos allá con lo que pasó allá y lo que pasó acá, como si fuera un lugar social. Y no es así en la casa de Dios. Pero tristemente, hermanos, muchos no dejan que les hable el Espíritu Santo, o muchas veces el Espíritu Santo ya mejor ni les habla, dice, mejor ni le digo nada, como que ahora no me hace caso, ¿verdad? Muchas veces el Espíritu Santo ya mejor te deja en paz, dice, no, no me hace caso, mejor con otro que sí me hace caso. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios que le gusta la seriedad. Amén. Entonces, hermanos, venimos a este lugar y venimos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Pero para un solo propósito. Amén. Tenemos una bonita iglesia, tenemos todo, pero eso Dios nos lo ha provisto. Pero lo principal es la presencia del Señor. Amén. Lo principal es la presencia del Señor, porque sin ella no somos nada. Amén. Aleluya. Porque yo miro, hermanos, en nuestros países, ustedes saben muy bien que no hay ni buenos asientos ni para sentarse. Es puro polvo o es puro cemento pelón, ¿verdad? Y como que es una adoración tremenda. Amén. Yo me quedo impactado como en África, en México, en todo el mundo, que somos países que no somos ricos como aquí en Estados Unidos, y allá todo se hace con una tremenda libertad de adoración al Señor. Esos cultos, esas vigilias se hacen tremendamente. Amén. Yo me recuerdo la vigilia que tuvimos aquí, hermano pastor, todos los que estuvimos aquí, hubo palabra, hubo bendición, y estoy seguro que muchos no nos queríamos ir, pero como muchos tenían compromiso otro día por el trabajo, tenían que irse temprano, pero los que no tenían compromiso se querían quedar. Amén. Porque estaba siendo de bendición la palabra que traían los pastores. Estaba siendo de bendición. Amén.
Y por eso le damos gracias a Dios, porque Dios es muy bueno, hermanos, para siempre es su misericordia. Y dice, hermanos, que todos fueron a Jerusalén, ¿verdad? Y regresaron llenos con dinero. Y también dice en el versículo 7, dice, y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, ¿verdad? El tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Vemos ahí toda la cuenta que está ahí, si leemos más adelante. Amén. Usted sabe, hermanos, que si usted se va a Daniel, la burla que hizo este hombre que hizo la fiesta, este rey, el rey Belsasar, hizo que hizo una fiesta y dice que usó los vasos para la tomadera, la fiesta, una fiesta pagana, y la hizo ahí, mire, a tomar. ¿Y qué pasó? Ese mismo día cayó muerto ese hombre. Amén. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede, con Dios no se juega. Amén. Dios es un Dios santo. Amén. Y entonces, hermanos, las cosas de Dios no se usan para el mundo, no se usan para el servicio del mundo. Hermano Pablo, hermanos siervos de Dios, no se usen para fiestas paganas, no se usen para el mundo, porque son para el servicio de Dios. Ahora, levitas, sírvale al Señor así como se dice, con rectitud, así como leo mi hermana Paula, con rectitud, amén. Porque estaba platicando con unos pastores ayer, mi esposa y yo, un joven que es músico. Ese joven músico lo invitan mucho a tocar, pero aquí no lo van a invitar porque ya lo conozco yo le digo al hermano, no lo ponga a tocar, ¿verdad? Amén. Pero si yo se lo miro que anda haciendo mujer en medio, yo le digo al pastor, hermano pastor, no lo ponga a tocar a este muchacho, porque primero hablo con él, que se arrepiente y todo, ¿verdad? Pero hablo con el pastor, ¿verdad? Porque así debe de ser. El altar, hay fornicarios, hay adúlteros, cantando y ministrando la palabra de Dios. Amén. Ahora, eso, hermanos, está muy triste, porque muchos pastores lo saben y lo dejan que pase, los siguen invitando, y a pesar de que los conocen, está más triste que ellos van a dar más cuentas a Dios que ellos mismos. Amén. Hermanos, fíjese, este muchacho lo invitaron al culto, al servicio, y cuando salió, trajo su maletín, igual que el maletín del pastor, maletín negro, y dice que el pastor agarró el maletín del muchacho en lugar de agarrar el maletín de él. Y que se llegan a la casa, el pastor y la pastora, y abren la maleta para guardar el dinero, para guardar las ofrendas. Y el maletín tenía solamente jeringas y droga. Entonces, hermanos, músicos, ahí se las dejo de tarea. Amén. No nomás a ellos, también a nosotros, ¿ya? Porque estamos aquí, porque es para todos. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, corta de aquí para allá y corta de allá para acá, hermano. No nomás a usted le habla el Señor, a mí también me habla. Amén. Porque cuando yo estoy en mi casa, por si usted no sabe, yo tengo una predicadora que no necesito ni oír al mejor predicador del mundo. Amén. Le digo la verdad. Me empieza a dar la palabra y la empiezo a escuchar y me gozo cuando me está. Y esto es así, y esto es así, y así, está predicando y escuchándola. Amén. Porque así debe de ser, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Entonces, no necesitamos correr de aquí para allá como muchos cristianos corren cuando viene aquel evangelista, cuando viene aquella cantante, andan corriendo atrás de ellos. Y hermanos, si en la iglesia está la presencia del Señor, ¿qué andas corriendo? Amén. ¿Qué andas corriendo de aquí para allá y de allá para acá? Amén. Aleluya. Ayer decían que vino Nena Leal ayer. Allá. Dije, no, a mí ni tentación me da. Dije, no, la verdad, ni tentación me da. Le dije, ¿sabe qué? Yo prefiero ver a un hermano sencillo que conozco. Prefiero comerme un plato de comida de alguien que conozco a alguien que no conozco. Es como decir, yo prefiero escucharlo a usted predicar que al mejor evangelista, hermano. ¿Por qué? Porque a usted lo conozco y a aquel no lo conozco. Amén. Entonces, la palabra está en la casa de Dios, hay bendición. No tenemos que andar mendigando nada. No tenemos que... La mejor alabanza, todo está en la casa de Dios. La mejor palabra está en la casa de Dios. Amén. No necesitamos andar en cautiverio, que el diablo nos traiga como títeres allá afuera. Amén. Y por eso, hermanos, le damos gracias a Dios por ello. Yo sí salgo a visitar a mis hermanos, los pastores, hermanos, porque para la hora de la luz tengo muchos hermanos pastores. No digo que no, sí salgo, pero no salgo porque
que porque yo piense que me voy a quedar, no, yo tengo mi iglesia, yo tengo yo por eso le dije a mi hermano, yo quiero ser miembro, hermano, pues cómo, si no, pues cómo le voy a decir que le voy a pedir permiso si salgo para algún lugar o por ahí, no puedo, ¿verdad? Salgo como burro sin mecate después, ¿eh? Hay todo, y él no se da cuenta ni nada, amén, él no se da cuenta ni nada, pero si yo digo, hermano, ¿sabe qué? Voy a salir a tal lugar. Y si no me contesta el hermano, pues ya agarra el teléfono de su esposa también, pues así. Las hermanas fuimos a tal lugar y así, ¿verdad? Y por eso le damos gracias a Dios, hermanos, y porque los conocemos, porque Dios nos ha dado el privilegio de conocernos por muchos años, porque hemos sido de bendición. Yo no sé para ellos, pero ellos sí han sido de bendición para mí. Amén. Ahora, usted también ha sido de bendición para mí. Yo no sé si yo para usted, que también ahí está la cosa, ¿verdad? Porque, hermanos, una cosa sí le digo, mire, hermano, porque cuando uno predica acá, dicen, ay, hasta quisiera que no se bajara. Y luego cuando está abajo el hermano, ay, hasta quisiera que no se subiera. Al revés. Santo Dios. Es que hay que tener cuidado, hermanos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Dios nos da la promesa, hermanos, pero nos da palabra, nos da promesa, pero siempre y cuando le seamos fieles. Amén. Y vemos aquí, hermanos, que en el libro de Esdras dice que sacaron, en el capítulo 2, no se los voy a leer, pero se los voy a dar un poco de una explicadita. Salieron todos los que estaban ahí de la tribu, ¿verdad? de cada familia. Si usted lee todo el capítulo 2 es bastante. Amén. Pero dice que como entre ellos, varios de ellos se habían cruzado con otros pueblos, entonces dice que esos fueron excluidos y no se encontraban en el libro de las genealogías. Amén. Entonces tenemos cuidado, hermanos, que nuestro nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, que no nos va a decir, hazte para allá, apártate, como dijo el Señor, hacedor de maldad no te conozco. Amén. Hermanos, tenemos que procurar eso. Mira, hermanos, si usted lee este libro, aquí dice que los que no estaban en las genealogías no fueron contados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada de esas genealogías que iban regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo que estaba destruido. Amén. Aleluya. Y empieza la construcción del templo y dicen que estaba trabajando muy bien la cosa, pero siempre llega el adversario. Llegan los adversarios y llegan y se ponen que no quieren que se levante la obra de Dios. Siempre en la obra de Dios hay adversarios. Amén. Usted no sabe, pero siempre anda el diablo en medio de la iglesia. Amén. Y por eso, hermanos, dice que tenemos que tener cuidado, estar listos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con permiso, hermanos. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, hay que darle la honra y la gloria al Señor. Aleluya, te adoramos, Jesús. Entonces, hermanos, en el capítulo 3, ahí se empieza la restauración del templo, ¿verdad? Como les digo, y ahí habla de los primeros cimientos en el versículo 8. Y si no se va al capítulo 4, dice que los samaritanos se oponen, amén. Los enemigos de Judá y de Benjamín, dice, se oponen. Y dice que en el versículo 2 dice, se llegaron a Zorobabel y a las cabezas de los padres y dijeronles, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios. Fíjense lo que decían estos hijos del diablo. En el capítulo 4, versículo 2, léalo. 4, versículo 2 dice, llegáronse a Zorobabel y a las cabezas de los padres y dijéronles, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios. Fíjense, ¿crees que ellos no eran de ellos? Y a él sacrificamos desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Aleluya. Eran los enemigos de Dios y se querían inmiscuir en la obra de Dios, pero para destruirla. Amén. ¿Y qué pasó? Que se opusieron, hermanos, y se paró, quieras o no. Si usted lee todo el capítulo más adelante, se paró después la obra del Señor. O sea, sí se avanzó, pero no se terminó. No se terminó porque
andaban siempre, el diablo siempre anda queriendo parar la obra de Dios. Amén. Siempre anda queriendo parar la obra de Dios. Y luego, hermanos, vemos, hermanos, que después el Señor le habló a Ageo. Usted si ha leído el libro de Ageo, usted ya lo sabe. Amén. En el capítulo 5, vamos al 5, dice: y profetizaron a Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en el nombre de Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Amén. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 5 habla que ya se empezó de vuelta a restaurar la obra, pero la obra se paró por muchos años. ¿No creen? Si así como de un versículo a otro usted lee la Biblia, pasan muchos años. No es como, por eso tenemos que leer la Biblia, porque a veces creemos que en un momento, así como la estamos leyendo, no, pasan años, hermanos, quizás 10, 20, 30 años, ¿verdad? Y la obra se paró por años, hasta que se levantó el espíritu de Ageo, ¿verdad? Y el Señor siempre quiere que en ti se levante el espíritu de Dios para servirle al Señor. Amén. Hermano, qué bueno que el pastor oyera de nosotros. Hermano pastor, vamos a organizar esto para ir a hacer esto para la obra del Señor. Y es lo que quiere Él. Pero ¿qué pasa? El diablo nos tiene adormecidos y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida nos tienen ahí. Hermanos, no, tengo muchos biles, no, tengo que ir a trabajar, no. Y en la mente te empieza a trabajar. Amén. Pero, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos ayuda. Y Dios dice que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. ¿Por qué? Porque el Dios así lo dice, ¿verdad? En su palabra. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Amén. Usted trabaje o no trabaje, como quiera va a comer. Y nosotros nos la quebramos. Quizás Dios tiene un propósito en este tiempo que no estamos trabajando porque quiere que le sirvamos a Él. En estos días que no tienes trabajo es porque quiere que estudies la palabra, es porque quiere que le busques más. Porque cuando estabas trabajando mucho no le servías a Dios como querías, ni tú ni yo. Amén. Así era, así es la cosa. Porque entre manos nos enfocamos en los negocios de este mundo. No, imagínense que no nomás yo, cualquiera de ustedes, que le digan, quédate 2 horas de overtime. Y no, y le echas cuenta, no, sí sale. Y ya no vienes al culto, ni vienes a oír la palabra de Dios. Y un día sin palabra de Dios no se regresa para atrás. No se regresa. La bendición de Dios no se regresa. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus bendiciones cada mañana. Amén. Y así lo estamos creyendo, hermanos. Cada día son nuevas sus bendiciones. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Y hermanos, vemos que lo primero que se levanta en la obra de Dios, cuando salió el pueblo del exilio, a Esdras lo usó para reedificar el templo, para levantar el templo. Hermanos, una iglesia, supongamos que hubiera las 4 paredes y no hubiera el lugar donde se adora al Señor, que es el templo, no sería un lugar de Dios, sería un salón como cualquiera. Amén. Entonces, si tú no tienes un lugar donde adoras al Señor, eres un templo vacío también. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un lugar donde adorar al Señor. En nuestra casa, en la iglesia, donde quiera que andas, en tu carro, donde quiera que andas, es un lugar para adorar al Señor. Y yo le digo a mi esposa, si quieren, bueno, a veces le digo a mi esposa y a mi hija, si quieren váyanse, déjenme solo en la casa, yo me quedo aquí todo el día. Me gusta estar solo, pero de vez en cuando, no todos los días, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque es cuando más me gusta. Porque yo medito, me pongo a pensar en las cosas de Dios, me pongo a meditar. Y cuando tú te solas es cuando Dios te habla. Cuando estás en el bochinche de gente, entre mucha gente, Dios no te va a hablar así. Dios no te habla. Busca siempre la búsqueda tú solo con Dios. Para que Dios te hable tienes que estar tú solo con Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Muchas veces creemos que porque vamos a la iglesia, nomás ahí te va a hablar Dios. Dios te habla en tu cuarto donde estás solo. Cuando estás tú solo también Dios te habla, y mejor que aquí porque estás solito tú y Dios. ¿Por qué? Porque ahí no vas a apagar la televisión y abres tu Biblia o pones cantos de adoración, lo que tú quieras, pero dale el servicio al Señor tú solito y verás que de ahí te va a ir mejor que estando aquí. Amén. Y por eso le damos gracias a Dios, ya, porque
Cuando tú te guardas para el Señor se agrada de ti. Él se agrada de ti. Hermano, no importa que hayas oído la mejor predicación el domingo. Si tú oyes la mejor predicación, pero toda la semana tienes un testimonio por los suelos, de nada te sirve que oigas la mejor predicación. Porque dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Amén. Que nos dicen el Señor una cosa y nosotros hacemos otra cosa. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, pues, hace rema en nuestra vida, pero hasta que la ponemos por obra. Si no la ponemos por obra, no hace rema en nuestra vida. Amén. Aleluya, te adoramos, Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos salir de este exilio espiritual? Muchos ahorita en un exilio espiritual, en cautiverio. Mucho pueblo de Dios hemos estado en cautiverio, hemos pasado por ahí. Y es lo más triste que un cristiano pase por un exilio espiritual, por un cautiverio espiritual. Hermanos, se siente tan horrible no poder adorar a Dios, hermanos. Se siente tan triste, hermanos. Y se siente tan triste que si tú llegas a la iglesia y ves que nadie adora a Dios, hasta te dan ganas a veces de salir corriendo. Bueno, yo pues ¿qué hago aquí también? O adoro a Dios o me voy. Pues yo mejor adoro a Dios. Mejor lo adoramos, hermano. Para que así el Señor empieza. Amén. De un poquito en poquito empezamos a adorar a Dios, porque de un carboncito en un carboncito se hace la llama grande, hermanos. Amén. Porque somos nosotros, entre manos juntamos para orar al Señor aquí juntos, porque dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Dios, o sea, la barba de Aarón, y desciende hasta los montes, ¿verdad? Porque ahí envía Jehová bendición y la vida eterna. Hermanos, Dios es bueno y nos quiere bendecir, hermanos, y por eso el Señor, cuando nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, cuando estábamos allá en Egipto, cuando andábamos en Egipto, allá, vino Jesucristo y nos alcanzó. Vino Jesucristo y nos rescató. Dio su vida por nosotros, los peores perdidos, los peores blasfemos, los peores drogadictos, los peores, no importa cuál sea tu pecado. Amén. Hermano, y cuando llega alguien que también anduvo igual que nosotros, nos azoramos cuando ve un pobre pecador, y en lugar de abrazarlo con el amor que se merece, muchas veces lo criticamos, y no es así. Amén. Porque hablando esta semana, el Espíritu Santo me habla y me encuentro un borrachito, un americano, un bolillo, y me dice, tengo hambre. Y le dije, no, está bueno. Ya el Señor me había dicho, me va a pedir. Y dijo, dale un 6 pero un 6 de tamales, dale. Amén. Y yo se los doy, hermano. Si yo me recuerdo que yo sentaba a todos, en la Home Depot los sentaba a todos, hermano, los sentaba a todos y les repartía a todos las charolas de la comida que tenía antes. Y los sentaba y me ponía a predicarles. Y yo miraba que decían unos amén. Y yo miraba que unos decían, les salían lágrimas a unos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de palabra de Dios allá afuera. Amén. Aquí adentro, todos conocen la palabra de Dios. Es muy raro que alguien no conozca la palabra de Dios. Amén. Si acaso uno que otros, los que son nuevos, quiero decirle que por eso venimos a la casa de Dios. Dice la palabra de Dios. Porque la fe se obtiene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si quieres tener fe, la gente que es nueva, si quieren tener fe, escuchen la palabra de Dios y Dios les va a dar la fe que ellos quieren. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a cada uno abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces, cuando uno viene a las cosas de Dios, se le hace lo imposible, hermanos, que aprender un versículo. O mi esposa me decía, no, yo estoy bien cerrada de mi cabeza, yo no puedo, porque yo no voy, yo no quiero ir ni al instituto, hermano, no quiero ir al instituto. Dice, no, viejita, sí, viejita, mi amor, ve, tú puedes. Y yo le decía, ve, y alcanzó a hacer como que era un añito ahí, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor, pero le digo, ¿sabes que sí puedes? Y luego ya le digo, pues es que dice, no, es que tú sí, porque tú eras muy bueno para la escuela, me dice mi esposa, ¿verdad? Porque gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Para Dios es la gloria y la honra, ¿verdad? Le digo, sí, pero no, tú también puedes, hijita, tú también puedes.
¿verdad? Si es que a mí no me gusta sacarme más que puros 100, hermano, a mí no me gusta, la verdad, a mí no me gusta sacarme 99. Y el día que salgo con 99, salgo con dolor de cabeza, hermano. 98, 97, a mí está me duele la cabeza. Yo quiero puros 100. Amén. Así los jóvenes cristianos que están en la escuela, no busquen sacar 9, busquen 100, muchachitos que van a la escuela. Pues somos hijos de Dios. Amén. Ahora que si tú sacabas 5, o antes, eso era antes, ahora puedes sacar un 7, y después puedes sacar un 8, y después un 9, pero nunca vayas para abajo, siempre ve para arriba. Amén. Siempre para arriba en las calificaciones. Y entonces, por eso le damos gracias a Dios por ese pensamiento que tenemos. Pero Dios nos sacó del cautiverio, hermano, a todos. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, porque nosotros andábamos muertos, caminando en nuestros delitos y nuestros pecados, y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Una vida que el mundo no la conoce. Nosotros la conocemos ahora porque estamos en Cristo, porque es una vida que no tenemos necesidad de andar pecando afuera, no tenemos necesidad de andar deseando lo que el mundo ofrece. Amén. El mundo te ofrece vanidad, el mundo te ofrece vanagloria, te ofrece dinero, te ofrece todo lo que tú no puedes alcanzar. Cuando tú le sirves a Cristo, ahora ya no puedes andar robando, ya no puedes andar mintiendo, no puedes andar adulterando. Amén. Y por eso muchos mejor se quieren ir para atrás. ¿Por qué? Porque afuera está mejor. Es más fácil hacerse de billetes allá afuera. Pero ¿cómo? Te vas al infierno. ¿De qué ganas con hacerte billetes y todo? Te vas a ir al infierno, segurito. Pero si te arrepientes y le pides a Dios que te ayude, entonces le pides perdón a Dios y Él te ayuda y ya no vuelves a pecar, no vuelves a hacer las cosas viejas. Dice en 1 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más. Amén. En esta hora, hermanos, pues quiero que mi predicación sea lo más sencilla, hermanos, y también quiero decirle que Dios nos tiene cosas mejores por delante, siempre y cuando le busquemos en espíritu y en verdad. Dios los bendiga, hermanos. Así dejo lugar a mi hermano Pablo.